Episodio 36, procesador 3D con trazo de rayo. Vaya nombre, ¿no? Pero no es nada complejo, ya hemos visto ya un poquito la introducción al 3D. Ahora vamos a verlo un poquito más en profundidad y a ver un poco más herramientas que tiene esta opción, este procesador. Esto simplemente lo utilizamos para cuando queremos convertir ciertos objetos en After Effects a 3D. Es decir, no va a ser como los episodios anteriores en los que trabajamos con objetos 2D en un espacio 3D, sino que aquí vamos a convertirlos realmente en objetos 3D. ¿Y qué objetos se pueden convertir a 3D? Pues textos como Rumenwo, capas de forma como este marco, el marco este, o por ejemplo logos, ilustraciones u objetos de Illustrator, podemos convertirlos a capa de formas. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, primero para no liarnos mucho voy a convertir este texto a capa de forma, pero podríamos convertirlo directamente a 3D, ¿os acordáis? Aquí con los definidores convertimos a 3D y entonces iríamos aquí ahora arriba donde pone Classic 3D. Pero bueno, yo lo voy a convertir yendo aquí a capa, crear formas a partir de texto. Y si fuese un objeto, por ejemplo, vectorial, de Illustrator o de Photoshop o donde sea, sería aquí con creación de formas a partir de la capa vectorial. Entonces convertimos el objeto a una capa de forma y podemos convertirlo en 3D, un logo, lo que sea, etc. Muy potente, muy potente. O también podemos conservar este texto para que, aunque lo convertamos en 3D, podamos reescribirlo, cambiar el texto, lo que sea. Entonces, bueno, vamos a probar así, venga. Dejamos el texto, convertimos en 3D, la capa también, la capa de forma, y ahora vamos aquí arriba donde pone procesador, Classic 3D, clásico 3D, y aquí es donde cambiamos, procesador de Classic 3D a 3D con trazo de rayo. ¡Pang! Entonces, primero, lo que nos dice es que hay algunas cosas que se van a habilitar, texto y formas de extrusión y biselados, extrusión es convertirlo en 3D, como darle relieve, reflejos, refracciones, capas de material de archivo con curvas, es decir, curvamos, hay objetos que los vamos a curvar en el espacio 3D. Modificaciones de material en el texto, formas divisionales y bordes, capas de entorno, etc. Pero se deshabilitan otras opciones, como el modo de fusión, mates de seguimiento, estilos de capa, estas cosas que tenemos aquí. Vale, este procesador va a requerir más potencia, va a requerir más recursos del ordenador. Así que aquí nos avisa, el procesador 3D con trazo de rayo permite la extrusión de texto y formas. Esta opción solo se recomienda para configuraciones con una tarjeta adecuada CUDA de NVIDIA. Es decir, que este procesador va a tirar mucho del hardware, del aparato que tenemos en el ordenador de la tarjeta gráfica. Sobre todo si tenemos CUDA. De hecho, podemos ir aquí a internet, fijaos, en la página de Adobe, si ponemos funciones GPU, CUDA, OpenGL, pues tenemos aquí lo que significa. OpenGL, GPU, After Effects y cómo funciona. Y el CUDA y demás tenemos un vídeo para entender cómo funciona esto. Que si estáis empezando en After Effects os conviene entender qué significa esto. Y cómo repercute que procesemos con OpenGL o con CUDA o con estas cosas. Que además en mi vídeo de ordenador para edición aquí lo cuento. Cuento qué significa procesar con CUDA, aquí lo tenéis. CUDA, qué significa. Lo podéis ver. Si ponéis ordenador para edición de vídeo en YouTube, el primero que sale es el mío. Dicho esto, pues seleccionamos procesador 3D con trazo de rayo, vamos a aceptar, y entonces ahora, cuando desplegamos aquí las opciones de la capa Rumenwo, tenemos la normal, transformar, pero también tenemos activadas opciones de geometría, que de otra manera, con el procesador clásico, estaría puesto en gris y no lo veríamos. Entonces ahora, lo interesante de esto es que podemos aumentar la profundidad de extrusión, por ejemplo, que es convertir este texto en 3D. Fijaos que así no se ve bien, porque no tenemos una luz que da sombras, que crea sombras y relieve en este objeto, en este texto 3D. Así que tendríamos que crear una luz muy rápidamente, aunque lo vamos a ver en el episodio siguiente, la creación de luces, pero vamos, capa, nuevo, luz. La vamos a dejar en blanco y luz, punto. Vamos a crear un punto y ya está. Ahora vamos a ver qué significa esto. Entonces, fijaos dónde está colocada, yo no la quiero aquí, la posición, la quiero aquí, aquí. Aquí empieza a verse un poquito mejor. Y ahora, para verlo mejor, simplemente voy a crear nuevo, cámara tal cual, no quiero cambiar nada. Y entonces ahora con la herramienta cámara orbital, fijaos, está aquí, herramienta de cámara orbital, voy a hacer clic, entonces puedo mover y ver el objeto en 3D. Se ve solo el texto en 3D, porque el marco no lo he convertido a 3D, pero si ahora voy aquí a la capa de formas 2, que es el marco, voy aquí a opciones de geometría y voy aquí a extrusión. Fijaos como se crea en 3D. Entonces ahora, fijaos, tenemos un objeto en 3D. Interesante, ¿no? Interesante. Mola. Y después, al tener activado este procesador 3D con trazo de rayo, podemos ir aquí a opciones de material y tenemos un montón de opciones activadas. Que esto ya depende de la animación, de la textura del texto, de la luz, un montón de cosas, pues podemos modificar unas y otras. Y además, dentro de opciones de geometría, dentro de esta capa,
podemos cambiar el estilo de bisel, que es como el borde del texto, para que no sea cortante. Fijaos, voy a poner cóncavo. Y fijaos que se crea como un bordecito, ¿no? Entonces yo puedo aumentar la profundidad del bisel, aquí dentro de opciones de geometría. Se ve, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que depende de la potencia de nuestro ordenador y de la complejidad del proyecto, pues se verá más o menos fluido lo que hagamos. De hecho, hay veces que el ordenador no será suficientemente potente. Entonces es muy importante manejar estas opciones de aquí. Por ejemplo, previsualizaciones rápidas. Hacemos clic y ahora mismo está en borrador rápido. Por tanto, más o menos la previsualización es rápida. Pero si quiero ver la calidad final, tengo que dar a desactivado. O a lo mejor lo que quiero es resolución adaptable para que según los recursos del ordenador y la complejidad de los efectos, pues adapte la calidad y que no vaya muy cortante el proyecto. Y después aún así podemos ir aquí donde pone opciones de procesador y fijaos, calidad del trazo por rayos. Podemos aumentar o disminuir la calidad del trazo de rayos. Entonces si queremos que sea una calidad bastante ya similar a lo que vamos a ver, pues podemos poner 9, pero fijaos que aquí pone la calidad del trazo de rayo 1, borrador, no es adecuada para evaluar ciertas funciones, como la profundidad de campo, las sombras suaves y demás. Es decir, que si bajamos a 1 no se va a ver bien. Si bajamos a 9, nos dice aquí, con el valor de calidad de trazado por rayos actual, se utilizarán 81 muestras de desenfoque de movimiento por fotograma. Es decir, que va a ser un proceso intenso. Vamos a aceptar, vamos a desactivado. Y así, sabiendo estas cosas, pues podemos adaptar mucho más nuestro entorno de trabajo, nuestro ordenador, a las características del proyecto o lo que sea. Así que, procesador 3D con trazo de rayo, episodio 36, se acabó.